Los trenes más rápidos de Europa, construido con una inversión pública millonaria, que de repente tiene que ir pisando el freno, casi a paso de tortuga. Pues bueno, esto no es una suposición, está pasando ahora mismo en España. Y la gran pregunta no es solo por qué, sino dónde ha ido a parar todo ese dinero. Pues aquí empieza todo. En este contraste que es que no puede ser más claro. La promesa era un tren a 300 kilómetros por hora. La realidad, a día de hoy, es que en algunos tramos no puede pasar de 160. O sea, estamos hablando de que se ha perdido casi la mitad de la velocidad. Una auténtica barbaridad. Para entender este lío, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos el problema del tren lento. Después, nos meteremos con el contrato millonario que debía evitarlo. Veremos quién se llevó ese contrato, las supuestas conexiones políticas que hay detrás y, para terminar, las consecuencias y las preguntas que todo esto deja en el aire. Venga, empezamos por el principio. El gran misterio. ¿Por qué un tren de alta velocidad ya no es tan veloz? Bueno, oficialmente la respuesta es bastante directa. Adif, que es la empresa pública que gestiona todas las vías de tren en España, reconoce que ha tenido que bajar la velocidad. ¿Y por qué? Pues porque las vías están en mal estado. Así de simple y así de preocupante. Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse de verdad. Porque claro, esto no debería haber pasado. Vamos a la parte del dinero, porque resulta que se destinó una cantidad enorme de fondos públicos precisamente para que esto no ocurriera. Ojo a la cifra, 144.700.000 euros, casi 145 millones. Esta fue la millonada que Adif anunció en 2023, destinada específicamente al mantenimiento de esta línea. En teoría, para que todo funcionase a la perfección. Pero es que lo más increíble no es solo la cifra, es la promesa que la acompañaba. Adif dijo textualmente que ese dineral era para mantener indicadores óptimos y actuar con inmediatez. Unas palabras que, viéndolo ahora, pues chocan frontalmente con la realidad de un tren que tiene que frenar por el mal estado de las vías. Vale, entonces, si se invirtió ese dinero, ¿quién lo recibió? ¿A dónde fue? Vamos a por la siguiente pieza del puzzle. Las empresas a las que se les adjudicó este contrato público. Pues el contrato se partió en dos trozos, en dos lotes. El primero, el más grande, de 85 millones, se lo llevó una UTE, o sea, una unión de varias empresas, entre las que estaban Advi y Ferrovial. El segundo lote, de casi 60 millones, fue para otra alianza, esta vez con Acciona y Comsa. Vamos, que hablamos de auténticos gigantes de la construcción y las infraestructuras en España. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, porque la documentación que se ha investigado apunta a una serie de presuntas conexiones entre algunas de estas empresas y figuras muy relevantes del ámbito político. La primera de estas supuestas conexiones que se investiga apunta a Advi, una de las ganadoras del contrato, y a una persona muy cercana al Ministerio de Transportes de aquel entonces. A ver, la secuencia de hechos descrita es la siguiente. Advi, que se lleva parte del gran contrato, contrata a una consultora. ¿Y quién está detrás de esa consultora? Pues resulta que uno de sus dueños era Koldo García, que era asesor del mismísimo ministro de Transportes. Se habla de pagos de 6.000 euros al mes más unas primas enormes. Y aquí viene lo más fuerte. Según la fuente, los investigadores no han encontrado ni una sola prueba de que esa consultora hiciera algún trabajo a cambio de todo ese dinero. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. Las presuntas conexiones no terminan con Advi. La investigación también pone el foco en la otra gran adjudicataria, Acciona, y en su relación con otra figura política. Fijaos en la tabla, que lo resume muy bien. Por un lado tenemos a Santos Cerdán, un alto cargo del PSOE. Él era copropietario de una empresa llamada Servinávar. Pues bien, esta empresa, que era pequeña, se alía con un gigante como Acciona. Y según la información, el acuerdo era que Servinávar se llevaría un 2% de todos los proyectos que consiguiera esa alianza. Curioso, ¿no? Bueno, y después de todo este recorrido, ¿cuáles son las consecuencias reales de todo esto? ¿Qué preguntas nos quedan sobre la mesa? Vamos a la parte final. A ver, vamos a poner todas las piezas juntas para ver el cuadro completo. Tenemos un contrato de casi 145 millones de euros para mantener unas vías. El resultado, un tren de alta velocidad que va a la mitad de su velocidad porque las vías están mal. Las empresas que se llevaron el dinero tienen presuntos lazos con el poder político. Y por si fuera poco, se añade una última pieza al puzzle. Adif, al parecer, habría eliminado controles de seguridad independientes, una decisión que ahora, claro, está en el punto de mira. Al final, este caso nos deja una pregunta que va mucho más allá de un simple tren. Cuando un proyecto público, pagado con el dinero de todos, no cumple lo que promete, ¿cómo se asegura que alguien rinda cuentas? ¿Quién responde por el dinero gastado y por el servicio que no se ha dado? De la respuesta a esa pregunta depende, y mucho, la confianza que tenemos en todo el sistema.